Si creíamos que solamente en la cuestión de la política, en las instituciones gubernamentales, es donde íbamos a encontrar corrupción, sabemos que estamos completamente equivocados. En este México, en donde desde hace décadas hemos visto cómo el fútbol nacional ha sido manipulado, ha sido manoseado por las televisoras, por representantes de jugadores, por gente poderosa que ha hecho negocio con los equipos de fútbol, con los mismos integrantes de los equipos, con los jugadores, con los directivos, con los directores técnicos, en fin. Pero parece ser que el presidente de la República ahora sí va a meter las manos. Ya dio una instrucción para que por fin ese cochinero que existe en la Federación Mexicana de Fútbol y que por supuesto también existe en la FIFA sea descubierto, mínimo aquí en nuestro país, ya que hay equipos y hay organizaciones que evaden impuestos, que hacen lo que quieran a la sombra obviamente del gobierno. Nadie les dice nada. Siempre los gobiernos se pasaban por el arco del triunfo, había alguna negociación. Hemos visto situaciones tan desagradables y tan trágicas como lo que sucedió hace unos meses en Querétaro, situaciones de cambios de equipos, de ventas de equipos, de que suben, de que bajan, porquería y medio. Señoras y señores, vamos a comenzar porque tenemos video y tenemos cosas muy interesantes en esto que es Ruedo Político. El presidente habla precisamente de esta situación, así que vamos a comenzar con esto. Bienvenidos. Adelante, por favor. Le pido que me regale ese poderoso like. ¿Está usted suscrito? Gracias, no lo está. Le invito a que le dé clic a la campanita, mire, ping, ahí, para que cada vez que haya video el sistema ya le dé la información. Y me voy directamente con esta situación. El presidente de la República dijo lo siguiente en la mañanera. Te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT. Ya seguramente está escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato, y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no? Me recordó lo de Odebrecht, que era un escándalo en todos lados, menos aquí. Y aquí había, desde luego, participación, corrupción, en ese caso. Entonces vamos a presentarlo, abrirlo aquí, nada más que tengan todos los elementos. Ese día que venga Raquel, que venga Ricardo, y vienes tú, vamos a hacer una mañanera muy especial, tú vas a exponer. Ahí está ya el presidente hablando de que se va a hacer una mañanera especial, porque se le preguntó precisamente en otros países cómo las federaciones de fútbol hacen negocios, hacen cochupos, y el presidente pues ya lo dijo, ¿no? En la mañanera, en donde el fútbol mexicano no se exime desde hace décadas de estar embarrado con corrupción, con gente, incluso extranjeros, que han hecho negociazo con nuestro fútbol.
nuestro fútbol que no ha crecido, nuestro fútbol que siempre ha sido un negociazo primeramente para las televisoras, las marcas deportivas, en donde mismos jugadores, entrenadores han señalado cómo hay manipulación. La misma selección mexicana, un país de más de 120 millones de mexicanos, no poder tener 12 jugadores de calidad, como países como Uruguay, por ejemplo, u otros países con menor cantidad de infraestructura y de dinero han podido hacer crecer a sus estrellas y nosotros en la mediocridad. Pues el presidente prometió esa investigación de la corrupción del fútbol mexicano. Habló sobre ese día, sobre la posible situación de ya tener todos los elementos. Y bueno, pues lo dijo, ustedes lo escucharon, hablar con Raquel Buenrostro del SAT, porque hay equipos que no pagan impuestos o que evaden impuestos. Y con Ricardo Mejía para el asunto precisamente del fútbol, es lo que declaró el presidente López Obrador. Representantes del fútbol mexicano, dueños, ya están empezando a temblar, ¿eh? Es uno de los escándalos que desde hace mucho tiempo se debió haber tocado. Víctor Manuel Vucetich, si usted sabe de fútbol, es un director técnico, el actual dirigente de Rayados de Monterrey, que fue también director de la selección nacional y de otros equipos, declaró que a lo largo de su carrera como técnico de fútbol mexicano ha sido testigo de corrupción, pero pues bueno, no se ha prestado a que haya algo. Le llaman el Rey Midas y detalló que algunos representantes le han ofrecido beneficios para llevar jugadores a sus equipos, que les pagan dinero por meter a unos, que hacen movimientos para traer jugadores del extranjero, vender jugadores a sobreprecio, en fin, confesiones interesantes que valen mucho la pena. Víctor Manuel Vucetich, déjeme, se lo pongo aquí en pantalla para que usted tenga la oportunidad, si no lo ubica, él es Víctor Manuel Vucetich. Incluso el mismo Wherever Tomorrow, recuerdo uno de los influencers importantes, destapó un supuesto caso de corrupción donde hablaba que él, como futbolista que tuvo un paso por la Segunda División de México, reveló que existen jugadores que incluso apuestan. Gabriel Montiel, nombre real del Wherever Tomorrow, expuso que hay jugadores en activo que apuestan, lo cual puede incurrir en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo rendimiento, apuestan a veces en contra de su equipo para, obviamente, ganar dinero. Asimismo, este influencer mencionó que el caso de un portero que participaba en apuestas deportivas y aseguró que ese arquero solía cometer muchos errores. Entonces, ahí hay gato encerrado, pero sí es importante que se haga una investigación. Ya muchos portales empezaron a hablar del tema, en donde manejan, por ejemplo, esto que dice: tiemblen dueños del fútbol mexicano, AMLO anuncia en la mañanera que va a dedicar un espacio para hablar del fútbol, para destapar las mafias de las empresas y representantes, hasta de entrenadores, que usted sabe perfectamente que existen. Si a usted va a decir, a mí no me gusta el fútbol, pero sí sepa que tristemente en nuestro país seguimos embarrados de corrupción por todos lados, y eso da mucha tristeza. Ahí está el presidente hablando que precisamente hay muchos delitos también de lavado de dinero, de cómo hay empresas, dueños de equipos, que en ocasiones tienen estadios vacíos y ellos declaran entradas importantes o hacen ahí movimientos con jugadores, y todo eso es corrupción. Entonces, el presidente de la República ya instruyó precisamente a la jefa del SAT para que se meta directamente a indagar qué es lo que está pasando por esa supuesta evasión de impuestos de los equipos del fútbol mexicano. Hay muchas situaciones que señalar. Incluso se habla de un reportaje que se hizo el año pasado por el periodista Amir Ibrahim, que dijo que este reportaje de nombre El Cártel del Gol, corrupción del fútbol mexicano, donde documentó operaciones de compraventa de jugadores a sobreprecio y la evasión de impuestos sobre una red de promotores. Este periodista, que derivó su reportaje del gobierno de Argentina, aseguró que las oficinas del fútbol argentino y uno de los promotores que menciona en la investigación periodística, pues dijo que no solamente eso pasa allá, sino también en nuestro país. Además, dijo que la Federación Mexicana de Fútbol tampoco le importa la ética y que viola una y otra vez las reglas de la FIFA, y expuso 3 ejemplos, los cuales le voy a poner en este momento en pantalla completa.
La multipropiedad, que está prohibida y que hay muchos empresarios en México que tienen varios equipos. Está prohibido, pero les vale madre. Por ejemplo, hay equipos que lo veíamos con, por ejemplo, Pachuca y León, que son del mismo propietario. Cuando Televisa tenía Necaxa, tenía América, por ejemplo, ahora Atlas y, si no me equivoco, Santos Laguna también. Quitaron el ascenso y el descenso, eso para proteger a los inversores al mantener a los equipos en primera división, pero disminuye la competitividad y vemos una liga molera, una liga que en realidad no divierte a nadie. Algunos seguidores o algunas plazas que de verdad aman a su equipo sí llenan los estadios, pero vemos otros donde tristemente los estadios están ni a la mitad, una tercera parte. Ponemos el ejemplo de estadios en donde casi no hay gente. Mismo Aguascalientes con el Necaxa, que se la pasa nada más vendiendo jugadores y el estadio siempre vacío. Y el sobreprecio de jugadores que se compran y se venden a un precio altísimo en México. Se los compran baratos a los equipos en Centroamérica, Sudamérica, y luego los venden aquí mismo o en el extranjero con precios muy altos y obviamente no se reporta ese dinero al SAT y es obviamente evasión de impuestos. También habla de prestanombres, de empresas fantasmas y de depósitos en el extranjero. El fútbol mexicano, quítame esto por favor, gracias, quítame esto. El fútbol mexicano, señoras y señores, es un nido de ratas y lo sabemos perfectamente bien. Perfectamente bien. Señoras y señores, el presidente ya lo dijo, está prometiendo investigar. Ya lo reiteró y esperemos que esto en realidad sea el parteaguas de sacar del oscurantismo toda esa información que es muy importante. Ahí está otra de las notas en donde López Obrador pide atender asuntos de corrupción del fútbol mexicano. Incluso para la gente que conoce del fútbol, sabe que la misma Federación Internacional de Fútbol ha estado en escándalos mayúsculos, ¿no? El famoso FIFA Gate, un escándalo de fútbol que se llevó entre las patas a muchas personas. Esto explotó en el 2015 y dos altos y reconocidos dirigentes deportivos paraguayos se vieron envueltos e incluso resultaron condenados por delitos económicos. De hecho, este FIFA Gate es la denominación que recibe el caso de corrupción más importante en el que se vio involucrado la FIFA, y se trata de un proceso que inició en el 2011 cuando la justicia de los Estados Unidos, específicamente la Fiscalía de Nueva York, empezó a investigar los hechos de corrupción que involucraban al órgano rector del fútbol mundial. Y obviamente ha habido más cosas de soborno, de fraude, lavado de dinero y otras situaciones que definitivamente hacen que ese deporte que mucha gente ama, que levanta pasiones y que en realidad en nuestro país en algún momento fue de gran interés, ahora se vea mermado. Pues no solamente ahora, tenemos años y años viendo el cómo una selección no puede llegar a ser realmente competitiva, donde vemos jugadores sobrevaluados, donde vemos, por ejemplo, en la selección nacional, jugadores que ya ni deberían estar y que ahí los meten. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas son negocios. ¿Sabes qué? Tienes que meter a tal jugador o jugadores jóvenes que tal vez no tienen el reflector o el renombre o no pertenecen a un equipo importante, ni siquiera son llamados. Los entrenadores, los dueños de televisoras y de los mismos equipos, señoras y señores, lo único que hacen es buscar, obviamente, embolsarse millones y millones de pesos y de dólares y al pueblo darle miserias, migajas en un deporte que tanto se quiere en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Lo espero en el siguiente Ruedo Político. El día de hoy, pues sí, hablamos de fútbol. Hablamos también de que esa situación que menciona el presidente es interesante y que ojalá y no solamente se quede en palabrerías y podamos tener una investigación real sobre lo que sucede en el fútbol mexicano. Muchas gracias. Lo espero en el siguiente Ruedo Político. El abrazo a la distancia a nuestros amigos en Estados Unidos, en Canadá, en todo México, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y le recuerdo, déjenos los comentarios, eso es lo importante, porque usted sabe que en este ruedo todo el mundo cabemos y ese análisis que usted haga, ese comentario es bien valioso para nosotros. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.